El Everest, con sus 8.849 metros de altura, se alza imponente en la cordillera del Himalaya, en la frontera entre Nepal y el Tíbet. Es el techo del mundo, un lugar que simboliza la cima de los sueños humanos, el último desafío de los alpinistas. Pero detrás de su majestuosidad se esconde una verdad aterradora. El Everest es también un cementerio helado. Más de 320 personas han muerto en sus laderas y muchos de sus cuerpos permanecen allí, congelados para siempre, recordando a los vivos que la montaña no perdona. Cada temporada, hombres y mujeres de todo el planeta viajan para intentar conquistarla. Algunos regresan con gloria, otros jamás vuelven a casa. La pregunta es, ¿por qué se pierden tantas vidas en el Everest? Y lo más importante, ¿qué se puede hacer para sobrevivir? Este documental explorará con detalle las causas de la muerte en el Everest, desde los peligros naturales hasta los errores humanos, y ofrecerá claves para entender cómo enfrentarse a la montaña más mortal del planeta. Desde que Sir Edmund Hillary y el Sherpa Tenzin Norgay alcanzaron la cumbre por primera vez en 1953, el Everest ha sido visto como el máximo logro para los montañistas. Escalarlo es escribir el nombre propio en la historia de la humanidad. Es tocar el cielo con las manos. Pero la realidad es muy diferente a la épica romántica que venden los libros y las películas. El Everest no es simplemente una montaña alta. Es un entorno hostil, donde el oxígeno es un tercio del disponible al nivel del mar, donde las temperaturas pueden descender hasta menos 60 grados Celsius en tormentas invernales, donde el viento sopla con la fuerza de un huracán, alcanzando 200 kilómetros por hora. El mito habla de gloria, pero la realidad habla de sufrimiento. El mito habla de conquista, pero la realidad habla de supervivencia. Y cada año, cientos de aspirantes descubren demasiado tarde que el Everest no es un lugar donde se va a ganar, sino a resistir. A medida que los escaladores ascienden, el aire se vuelve más delgado. A 8.000 metros de altura, el oxígeno disponible es apenas un tercio del que respiramos al nivel del mar. Esta falta de oxígeno provoca la temida hipoxia, un estado en el que el cerebro y los órganos vitales comienzan a fallar. El cuerpo responde con dolor de cabeza, mareos, vómitos y confusión mental. Pero en la zona de la muerte, estos síntomas se intensifican hasta provocar alucinaciones, pérdida de coordinación y finalmente la inconsciencia. El edema pulmonar de altura, EPA, llena los pulmones de líquido impidiendo respirar. El edema cerebral de altura, EPA, hace que el cerebro se inflame, causando desorientación, delirios y finalmente la muerte. La hipoxia es silenciosa, invisible y letal. Muchos escaladores han fallecido apenas a metros de la cumbre, incapaces de dar un paso más, sentados en la nieve, agotados, sin aire suficiente para sobrevivir. En el Everest, la temperatura media en la cumbre ronda los menos 36 grados Celsius, y en una tormenta puede descender aún más. En esas condiciones, el cuerpo humano pierde calor con rapidez. La piel se congela, los dedos se ennegrecen y la sangre se espesa. La hipotermia se convierte en un enemigo silencioso. El escalador comienza a temblar. Luego pierde la capacidad de moverse, de pensar, de reaccionar. Finalmente el cuerpo entra en un estado de letargo que conduce al coma y a la muerte. Muchos cadáveres encontrados en las rutas del Everest muestran señales de congelación. Cuerpos rígidos, con los brazos extendidos como estatuas de hielo. El Everest no es una montaña de senderos suaves. Es un laberinto de precipicios, glaciares y paredes de hielo. Las caídas son frecuentes y suelen ser fatales. En la cascada de hielo del Khumbu, uno de los tramos más peligrosos, gigantescos bloques de hielo se mueven constantemente. Los escaladores cruzan sobre grietas profundas utilizando escaleras metálicas,
sabiendo que un paso en falso significa caer cientos de metros al vacío. La combinación de fatiga, viento, visibilidad reducida y cuerdas defectuosas puede transformar un simple resbalón en el fin de una vida. El Everest es una montaña viva, en constante movimiento. El peso de la nieve y el hielo provocan avalanchas que descienden con una fuerza devastadora, arrasando con todo. En 2014, una avalancha en el Khumbu se cobró la vida de 16 Sherpas en cuestión de segundos. En 2015, tras un terremoto en Nepal, otra avalancha golpeó el campamento base, matando a decenas de personas. Para un escalador atrapado en una avalancha, la probabilidad de sobrevivir es mínima. Por encima de los 8.000 metros, se entra en lo que los montañistas llaman la zona de la muerte. Aquí, el aire es tan pobre en oxígeno que el cuerpo humano empieza a deteriorarse, incluso estando en reposo. Las células se destruyen, los músculos se consumen, y cada minuto que pasa aumenta el riesgo de morir. El corazón late desesperadamente, los pulmones luchan por oxígeno y la mente se nubla. La simple tarea de dar un paso se convierte en un suplicio. En esta zona, nadie puede permanecer demasiado tiempo. Sin oxígeno suplementario, el límite de supervivencia es de apenas unas horas. Subir el Everest es una lucha contra el cansancio extremo. Los escaladores caminan durante horas con mochilas pesadas, a temperaturas bajo cero y con poco oxígeno. El cuerpo, privado de energía, comienza a fallar. Algunos colapsan en plena ascensión. Otros se quedan dormidos en la nieve, sin fuerzas para continuar. El agotamiento extremo mata lentamente, porque en la montaña, rendirse significa morir congelado en el lugar donde uno se sienta. El Everest ya no es solo un desafío reservado a los mejores alpinistas del mundo. Hoy en día, muchos de los que intentan alcanzar la cumbre son personas comunes con recursos económicos suficientes para pagar una expedición. El problema surge cuando el dinero sustituye a la preparación. Hay quienes jamás han subido montañas de 6 o 7 mil metros, pero deciden intentar el Everest sin la experiencia necesaria. En esas condiciones, la montaña no perdona. Un error de cálculo, un paso inseguro, un equipo mal colocado, y el resultado puede ser la muerte. Uno de los mayores enemigos del escalador no está en la montaña, sino en su propia mente. El orgullo, la obsesión, la incapacidad de aceptar la derrota. Muchos montañistas saben que deberían dar media vuelta. Sienten que su cuerpo falla, ven que el clima empeora, reconocen que la hora límite de descenso ya pasó, pero siguen adelante. ¿Por qué? Porque el Everest es el sueño de sus vidas, porque no quieren decepcionar a quienes los esperan en casa, porque han invertido decenas de miles de dólares. El Everest se cobra la vida de aquellos que no saben renunciar a tiempo. En la montaña, la diferencia entre volver vivo y morir congelado está en la humildad de aceptar que a veces es mejor bajar que subir. El negocio del Everest ha creado una industria millonaria de agencias y guías, pero no todas son responsables. Algunas compañías aceptan clientes sin preparación, los llevan a la montaña sin el entrenamiento adecuado o ignoran señales de mal tiempo para no perder dinero. Los Sherpas, héroes anónimos del Himalaya, arriesgan su vida cada temporada para abrir rutas, instalar cuerdas y cargar el equipo de los turistas. Muchas veces mueren para que otros tengan la oportunidad de llegar a la cumbre. Una decisión equivocada de un guía puede condenar a todo un grupo. Una orden de avanzar en el momento incorrecto puede transformarse en tragedia. El Everest tiene rutas limitadas para llegar a la cumbre. En temporada alta, cientos de personas intentan ascender al mismo tiempo. Esto provoca colas de hasta 2 horas en plena zona de la muerte. Escaladores agotados, esperando su turno para avanzar, consumiendo oxígeno que se agota en sus tanques, mientras el frío penetra sus huesos. En 2019 una fotografía se hizo viral, una fila interminable de personas en la arista final hacia la cumbre, como si se tratara de una carretera atascada en la ciudad. Ese mismo año más de 10 personas murieron, la mayoría por la espera en esas colas mortales. En la cima del mundo, el tiempo es un enemigo. Cada minuto de retraso puede significar quedarse sin oxígeno para el descenso. Los psicólogos del montañismo llaman Summit Fever o fiebre de cumbre.
al estado mental en el que el escalador pierde toda objetividad y se obsesiona con llegar, sin importar las consecuencias. Este fenómeno hace que muchos ignoren síntomas de hipoxia, señales de tormenta o advertencias de los guías. Su mente está cegada por un único objetivo: poner un pie en la cumbre, aunque sea lo último que hagan en su vida. El 10 de mayo de 1996, varias expediciones comerciales intentaban alcanzar la cima del Everest. Pero el día se tornó en pesadilla. La salida tardía, los retrasos en instalar cuerdas y la enorme cantidad de personas en la ruta provocaron un colapso logístico. A media tarde, una tormenta azotó la montaña con vientos de más de 100 kilómetros por hora y temperaturas que descendieron por debajo de los menos 40 grados Celsius. Escaladores agotados quedaron atrapados en la zona de la muerte, incapaces de encontrar el camino de regreso. Esa noche, murieron 8 personas, incluyendo al guía experimentado Rob Hall, que quedó congelado mientras hablaba por radio con su esposa embarazada en Nueva Zelanda. La tragedia de 1996 fue un golpe brutal para la comunidad alpinista y puso en evidencia los peligros de la comercialización del Everest. El 18 de abril del 2014, una avalancha en la cascada de hielo del Khumbu arrasó con un grupo de sherpas que instalaban cuerdas y escaleras para los clientes. En cuestión de segundos, 16 sherpas murieron aplastados bajo toneladas de hielo. Fue una de las tragedias más mortales en la historia del Everest. La noticia conmovió al mundo porque mostró una verdad incómoda. Mientras muchos turistas llegan con sueños de gloria, son los sherpas quienes cargan el peso, arriesgan sus vidas y muchas veces pagan el precio máximo. En mayo del 2019, el Everest vivió una de sus temporadas más caóticas. Más de 800 personas intentaron llegar a la cima, pero las ventanas de buen clima fueron escasas. En un solo día, la arista final a la cumbre se convirtió en un atasco mortal. Escaladores esperaban horas en plena zona de la muerte, consumiendo oxígeno, sin poder retroceder ni avanzar. La imagen de una fila interminable de personas en el filo del Everest recorrió el mundo. Ese año, al menos 11 escaladores murieron, la mayoría por agotamiento, hipoxia y colapso durante el descenso. La montaña se había transformado en una autopista de muerte. En la ruta hacia la cumbre, existe un lugar macabro conocido como el Valle del Arco Iris. Allí reposan decenas de cuerpos de escaladores que nunca lograron bajar. Se lo llama así por la variedad de colores en sus trajes y equipos congelados, que contrastan con el blanco infinito de la nieve. Pero este nombre poético esconde una dura verdad. Son cadáveres convertidos en señales para otros alpinistas. Uno de los cuerpos más famosos es el de Green Boots, llamado así por las botas verdes que calzaba. Durante años, su cadáver sirvió como referencia para los escaladores, pues estaba justo al lado de la ruta hacia la cima. Caminar entre muertos congelados, algunos en posiciones agónicas, es un recordatorio brutal. El Everest no perdona errores. Cada tragedia en el Everest tiene una causa distinta: tormentas, avalanchas, embotellamientos, errores humanos, pero todas tienen algo en común. La montaña no perdona. Los muertos se quedan allí, convertidos en guardianes eternos del techo del mundo. El Everest no se conquista con dinero, se conquista con preparación. El cuerpo humano no está diseñado para sobrevivir a casi 9.000 metros, pero con un entrenamiento adecuado se puede aumentar la resistencia y la capacidad de adaptación. Un aspirante debe entrenar durante años en montañas de 5.000 a 7.000 metros antes de intentar el Everest, fortalecer su capacidad aeróbica y muscular con escaladas prolongadas, practicar técnicas de escalada en roca, hielo y glaciares, someterse a entrenamientos en hipoxia controlada para acostumbrarse a la falta de oxígeno. Mental. El Everest es una prueba psicológica. Largas jornadas de sufrimiento, noches sin dormir, frío constante, dolor y miedo. Solo quienes aprenden a controlar la mente
pueden resistir la tentación de rendirse o, al contrario, el impulso suicida de seguir cuando deberían retirarse. Uno de los consejos más repetidos por alpinistas experimentados es claro: subir es opcional, bajar es obligatorio. En el Everest, la cumbre es solo la mitad del camino. Muchos mueren porque gastan todas sus fuerzas en llegar arriba y no les queda energía para descender. El verdadero éxito no es llegar a la cima, sino regresar con vida. Renunciar no es una derrota, es un acto de sabiduría. La calidad del equipo y la experiencia de los guías pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Algunas recomendaciones clave: contratar agencias serias, con historial comprobado de seguridad. Evitar compañías que aceptan a cualquiera sin evaluar su experiencia. Preguntar por la proporción de Sherpas por cliente y por los protocolos en caso de emergencia. Un buen guía puede salvar vidas. Un mal guía puede condenarlas. Subir al Everest sin el equipo correcto es como lanzarse al vacío sin paracaídas. El alpinista debe llevar traje térmico especializado para menos 40 grados centígrados, botas de alta montaña resistentes a la congelación, guantes dobles, gafas de ventisca, máscara de oxígeno y regulador confiable, sacos de dormir y tiendas diseñadas para altura extrema, dispositivos de comunicación satelital. En el Everest, hasta un simple error en el equipo, como un guante roto o un tanque de oxígeno defectuoso, puede costar la vida. El oxígeno en botella no elimina el peligro, pero aumenta significativamente las probabilidades de supervivencia. Permite que el cerebro y el cuerpo funcionen mejor en la zona de la muerte y da margen para un descenso más seguro. Sin embargo, el oxígeno es limitado. Si alguien se retrasa demasiado en una cola o consume más de lo previsto, puede quedarse sin suministro antes de tiempo. Por eso planificar la cantidad exacta y llevar cilindros de respaldo es vital. Los escaladores exitosos planifican cada paso. Definen una hora límite de cumbre. Si no alcanzan la cima para esa hora, deben dar la vuelta sin importar lo cerca que estén. Siguen un calendario de aclimatación estricto, subiendo y bajando varias veces para adaptar el cuerpo. Descienden lo más rápido posible tras llegar a la cima antes de que el cuerpo colapse. El error más común es la impaciencia. En el Everest, la prisa mata. El cuerpo siempre envía señales: dolor de cabeza, visión borrosa, descoordinación, mareo, fatiga extrema. Ignorar esas señales es invitar a la muerte. Saber cuándo detenerse, cuándo usar más oxígeno o cuándo regresar es la clave para sobrevivir. Lo que alguna vez fue una hazaña reservada a expertos, hoy se ha convertido en un negocio millonario. Agencias de todo el mundo ofrecen paquetes para subir al Everest a cualquier persona con suficiente dinero. El turismo extremo ha cambiado la naturaleza de la montaña. Más personas en la ruta aumentan la congestión y los embotellamientos. La presión económica hace que los guías tomen riesgos que antes evitarían. Los escaladores inexpertos pagan por la ilusión de la cumbre, sin respetar los tiempos de aclimatación ni la seguridad. El resultado: más accidentes y más muertes. Los Sherpas son la columna vertebral de las expediciones. Ellos cargan equipos pesados, instalan cuerdas y escaleras y guían a los turistas por las rutas más peligrosas. Pero su vida tiene un precio altísimo. Cada temporada arriesgan su vida cientos de veces. Muchos mueren en avalanchas y desprendimientos de hielo. Sus familias dependen de sus ingresos, lo que los obliga a asumir riesgos extremos. La tragedia de 2014, donde murieron 16 Sherpas, demostró que el Everest no es un juego y que detrás de cada triunfo hay historias de sacrificio y pérdida. Nepal y China, que controlan las rutas del Everest, han impuesto regulaciones como licencias obligatorias para escaladores, requerimientos de experiencia mínima para expediciones comerciales, pagos de rescate en caso de emergencias. Sin embargo, la supervisión es insuficiente.
Algunas agencias no verifican la experiencia real de sus clientes. Muchos escaladores infringen las reglas por ambición o presión de la expedición, y las consecuencias recaen sobre la montaña: congestión, muertes y cuerpos que quedan congelados para siempre. El Everest deja cifras impactantes. Más de 320 muertos documentados. Cuerpos congelados que permanecen en rutas principales. Familias que pierden seres queridos y sueños rotos. Pero a pesar de todo, la cima sigue atrayendo a miles cada año. La promesa de gloria supera al miedo y al riesgo, demostrando que la montaña no solo mata físicamente, sino también emocionalmente, al desafiar la obsesión humana por la conquista. El Everest es un espejo de la humanidad. La ambición desmedida puede ser mortal. El dinero no compra seguridad ni experiencia. Los héroes anónimos, Sherpas, arriesgan su vida mientras otros buscan la fama. El equilibrio entre la gloria y la prudencia, entre la aventura y la responsabilidad, es la única manera de sobrevivir en el techo del mundo. Después de analizar la montaña, sus peligros y las tragedias que ha dejado, ¿qué puede hacer un escalador para aumentar sus posibilidades de regresar con vida? Preparación física y aclimatación. Entrena en otras montañas de altura media antes de intentar el Everest. Realiza escaladas progresivas para acostumbrar tu cuerpo a la altitud. Mantén un régimen de fuerza, resistencia y flexibilidad. Control mental y emocional. Aprende a escuchar a tu cuerpo y reconocer signos de fatiga, mareo o confusión. Acepta la posibilidad de renunciar. La cumbre no vale más que la vida. Practica técnicas de respiración y meditación para mantener la calma en situaciones extremas. Planificación y estrategia. Define horas límite de cumbre y cúmplelas. Siempre lleva oxígeno suplementario suficiente y repuestos. Planifica rutas de ascenso y descenso, considerando el clima y posibles emergencias. Elección de guías y compañeros. Selecciona agencias con reputación y experiencia comprobada. Asegúrate de que haya suficiente personal capacitado y que todos los miembros del grupo estén entrenados. Equipamiento adecuado. Trajes térmicos, botas, guantes, gafas y cascos diseñados para altura extrema. Comunicación satelital y dispositivos de localización. Conciencia del entorno. Evita zonas peligrosas como avalanchas y grietas sin supervisión. Respeta las reglas y protocolos de seguridad locales. Recuerda que los Sherpas arriesgan su vida para guiarte. Actúa con responsabilidad. El Everest no es solo un desafío físico, es un laboratorio de la condición humana. Muestra cómo el ego, la ambición y la obsesión por la gloria pueden chocar con los límites de la naturaleza. La montaña enseña. La humildad es tan valiosa como la fuerza. La preparación supera la improvisación. La vida siempre tiene más valor que una cumbre. Los muertos en el Everest no solo son estadísticas, son lecciones congeladas que advierten a los vivos. La montaña no perdona, pero también nos enseña. Voz en off, tono inspirador y reflexivo. El Everest seguirá atrayendo a soñadores, aventureros y buscadores de gloria. Pero quienes lo enfrenten deben recordar que la cima no es el objetivo último. Sobrevivir y regresar es la verdadera victoria. Cada paso en la montaña debe medirse con respeto y prudencia. Cada decisión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. El Everest no solo pone a prueba los músculos y pulmones, también pone a prueba el carácter humano, la paciencia y la sabiduría. Respeta la montaña. Prepárate para ella. Escucha tu cuerpo. Valora la vida. Y solo entonces tal vez podrás niar la cima y saber que tu verdadero triunfo no es haber llegado, sino haber sobrevivido para contarlo.